Estaba contemplando en estos momentos un pensamiento que en realidad se me vino anoche hablando con algunos varones. Y es esta teoría, digo yo, cuando entramos en la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, obviamente, y tratamos de poner las piezas en su lugar, y de momento viene el Espíritu Santo y te prende el foco, como se dice, ¿no? Te cae el 20. Y estaba pensando en lo que la Escritura dice al final de los tiempos de esa semana 70 que tanto me han escuchado hablar, de esos dos personajes en cierta manera misteriosos, pero que es una realidad. Si la Biblia se ha cumplido desde el principio, ¿y por qué el tiempo final no se va a cumplir de la misma manera? Es que hay profecías, es que hay que leer entre líneas, y ya hemos hablado sobre esto. Para poder leer entre líneas necesitamos la llenura del Espíritu Santo, porque Él es quien inspiró toda la palabra. Sin el Espíritu Santo, me refiero a la llenura del Espíritu Santo, porque una persona que ha venido a los pies, como se dice religiosamente, ha venido a los pies de Jesús de Nazaret, tiene el Espíritu Santo. Pero tenemos que reconocer que hay algo más. Esto es como un reclutamiento, un entrenamiento militar. Es una guerra que no podemos ver abiertamente. Y esto está de acuerdo con la logística de hoy en día. No hay peor enemigo que el enemigo que no podemos ver. Entonces, es un enemigo que no podemos ver, pero está ahí, es real. No luchamos contra sangre y carne, más con huestes que pululan las regiones celestes, áreas que no entendemos en el espacio. Pero no estamos huérfanos, tenemos todo lo que necesitamos. Y es ahí donde entra la mente de Cristo, es ahí donde entra la llenura del Espíritu Santo, es ahí donde entra el bautismo en fuego, con la evidencia, porque tenemos que reconocer esto, que estaremos conectados por un cordón umbilical que nos conecta a las regiones celestes, al lado bueno, porque hay áreas que no queremos tocar. Pero ese cordón umbilical invisible nos conecta a las regiones celestes y a miriadas de ángeles que operan para bien, a favor de Dios. Son los ángeles que guardaron su morada, los ángeles que guardaron su lugar, porque hay otros que se rebelaron contra Dios. Y eso es parte del gran problema de la humanidad, y mucha actividad angelical, no del lado bueno, del lado maligno, maquiavélico. Mucha actividad de esa estaría ocurriendo al final de los tiempos. No es nada nuevo. Esto siempre ha existido desde que el querubín caído se rebeló contra Dios. Y una tercera parte de esos ángeles, que no sabemos la cantidad exacta, se unieron en este golpe de estado galáctico, pudiéramos decir, ¿no? Pero el asunto es que tenemos todas las de ganar. El asunto es que hay que creer y hay que seguir entonces y depender de ese Espíritu Santo, la mente de Cristo, de ese bautismo, de esa llenura, para poder entonces entender los tiempos y las sazones de los tiempos, dónde estamos y para dónde vamos. Exactamente, necesitamos por el Espíritu de Dios saber lo que está pasando en Europa, lo que está pasando en las naciones de la tierra, lo que está pasando entre los gobiernos de la tierra, lo que está pasando precisamente con Israel. El que toca a Israel toca a la niña de los ojos de Dios. Entonces eso lo dice la Escritura. Sabemos entonces que hay algunas naciones por ahí irreparablemente, ¿no? Están en contra del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, o algunas que no quieren creer que hay un Dios verdadero, que hay un arquitecto del universo. Y entonces hay caos
el caos de verdad, no el caos político, el caos de verdad. El caos político lo quieren utilizar aquellos que quieren entorpecer lo que Dios está haciendo hoy a favor de Israel y a favor del pueblo de Dios. Cuando hablamos del pueblo de Dios, tenemos un pueblo activo, por lo menos de nombre, y un pueblo que pudiéramos decir está en layaway. Está en layaway, esperando el momento en que pueda ser sacado. Y es lo que va a ocurrir con Jacob. Mirarán al que traspasaron y creerán. Mientras tanto, nosotros estamos expuestos. Y para poder estar firmes y retener esta fe como debe de ser, que Dios nos pueda utilizar, necesitamos entonces la mente de Cristo, necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Lo que les iba a decir al principio, y es que en esa semana 70 aparecen esos dos personajes. Muy bien. Entonces nadie sabe quiénes son esos dos personajes, dos hombres, dos profetas. Pero si vamos entonces a la suma de la palabra, toda ella, encontramos en la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, encontramos que hay dos personajes que nunca murieron físicamente. Lo que entendemos por eso es que no hay manera de probar que estos dos personajes murieron y sus huesos fueron enterrados. Y ahí están todavía, o escondidos, pero ahí están. No hay manera de comprobar que estos dos personajes verdaderamente murieron. Todo lo contrario. Dice la Escritura que Enoc, séptimo desde Adán, fue tomado por Dios y desapareció. Enoc, otra vez, séptimo desde Adán. Enoc tuvo que ser resguardado en alguna manera, no sé, dígale una burbuja mágica de Dios. Lo protegió y se lo llevó a donde está Enoc ahora mismo. El otro caso es el caso de Elías Tisbita, ya ese quizás lo conocen más, ¿no? Ese Elías Tisbitas fue tomado delante de de otra persona que lo vio y quedó escrito, y ese vino a ser el profeta Eliseo. Vio cuando Elías fue tomado y fue elevado y llevado al cielo hasta que desapareció. Elías, tenemos dos personajes que no han muerto, digamos que tuvieron que ser envueltos en una burbuja mágica de parte de Dios para poder llevarlos por ese espacio que hoy en día algunos creen que es infinito. El asunto es que hay un espacio que no podemos controlar, pero Dios lo creó, y Dios tiene ángeles y superángeles que pueden viajar por ese espacio que Dios creó. Dios sabe dónde estarán esas puertas, si es que las hay, puertas celestiales por donde ellos pueden acortar, porque ni aún viajando a la velocidad de la luz, ¿no?, podrían ellos viajar esas distancias en el tiempo que nosotros podemos computar con nuestras mentes finitas. Tenemos que ir a otra dimensión, ¿no?, para poder pensar de esa manera, como piensan, digamos, los ángeles, como hablan los ángeles, que ellos descienden y ascienden. No hay límites en lo que ellos pueden hacer. Nosotros sí. Estos dos personajes, Enoc y Elías, necesitan morir físicamente para poder ser resucitados y poder así recibir la salvación de Cristo Jesús. Estos dos individuos fueron llevados antes de que Jesús de Nazaret hiciera el pago final y saldara la cuenta para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Enoc y Elías fueron quitados antes de que Jesús de Nazaret derramara su sangre. Entonces entendemos que ellos todavía necesitan morir físicamente para poder resucitar en la resurrección por la cual Cristo pagó el precio. Nosotros también resucitaremos. Hay dos maneras solamente por la cual podemos resucitar.
o morimos en esta tierra y resucitaremos en el día postrero, o seremos transformados estando en vida en un abrir y cerrar de ojos. Pero ya Jesús de Nazaret pagó el precio, pudiéramos decir, por esa transacción. Pero Enoc y Elías, ellos no murieron. Entonces eso está pendiente todavía. Cuando pensamos en esos dos profetas de la semana 70, muy bien pudieran ser el profeta Enoc y el profeta Elías, y estarán aquí por 3 años y medio, la primera mitad de la última semana. Y al final de esos 3 años y medio, el querubín caído que fue lanzado por la fuerza a esta tierra con sus ángeles que se rebelaron contra Dios, lo primero que él va a hacer es arreglar cuentas. Entonces, diríamos, en el caso de Enoc, si es Enoc, y Elías, si es Elías, y serán asesinados entonces, físicamente. Dice el libro de Apocalipsis que esos 2 profetas serán asesinados después de su ministerio de 3 años y medio. Es lo primero que el querubín va a hacer cuando venga a esta tierra, y se va a levantar entonces contra Israel. Pero sabemos ya que Dios va a guardar a Jacob, lo va a esconder en algún lugar durante esa grande tribulación restante, ¿no? Esos últimos 3 años y medio. Ese es el tiempo de angustia de Jacob. Estando escondido en algún lugar que nadie sabe, estará en angustia pensando nada más en lo que está ocurriendo allá afuera, pudiéramos decir. Pero esto es lo que ocurre. Estos 2 van a ser resucitados después de 3 días y medio, ahí en Jerusalén. Ellos estarían ministrando, o estuvieron ministrando por ese tiempo, desde el templo que será construido otra vez. Por eso es necesario que el tercer templo sea construido otra vez, y va a ser construido. Y el querubín entonces viene a profanar ese templo y a sentarse en el lugar correspondiente que él cree que es lo que él se merece, lejos de la verdad. Él vino a robar, a matar y a destruir. Sus días ya están contados. Entendamos bien que estos 2 van a estar en esta tierra. Si es Enoc y es Elías, van a morir entonces físicamente, como todos los demás, y van a resucitar después de 3 días y medio. Nosotros, por la gracia, hemos recibido algo muy especial, que estando en vida fuimos transformados en un abrir y cerrar de ojos, sin que nuestro cuerpo viera corrupción. El asunto es que estos 2 van a morir y van a resucitar aquí en esta tierra. Entonces se cierra el círculo donde Enoc y Elías completaron entonces lo que ellos iban a hacer desde un principio. Por alguna razón Dios guardó a Enoc y se lo llevó, y por alguna razón Dios guardó a Elías y se lo llevó. Entonces aquí en la semana 70 vemos el cumplimiento de esto que va a acontecer. Mientras tanto, nosotros tenemos que guardarnos cada día. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos la mente de Cristo para poder no resistir lo que está ocurriendo hoy en día, donde muchos hablan y dicen y tratan de explicar las profecías, tratan de decir cómo son las cosas, aunque algunos incluyen y dicen que ni saben lo que están diciendo, pero lo dicen como quiera, ¿no? Como tirando la piedra a ver a dónde le pega, ¿no? Pero Dios no trabaja así, o sabes o no sabes. Si sabes, habla. Si no sabes, calla. Entonces, si quieres saber, entonces busca la llenura del Espíritu Santo, que Dios te bautice con Espíritu Santo y fuego. Y cuando hables esas lenguas angelicales, entenderás entonces cómo Dios hace esto. Y te incluyó a ti para que tú fueras parte de este ejército final, en esta hora final en que nos ha tocado vivir.